Delenda est Mariano Rajoy. Delenda est Mariano Rajoy. Fin de la cita y fin de la fiesta. Usted pretende que nosotros nos creamos que su ex tesorero montó una trama contable compleja, preveyendo que usted sería presidente del gobierno para poder hacerle chantaje con 2 décadas de anticipación, con 20 años de anticipación. Hombre, eso es difícil de creer. Cuando usted manda mensajes a su ex tesorero y le dice, nada es fácil, hacemos lo que podemos. ¿Quiénes hacen qué? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer? ¿Hacer para evitar qué? ¿Hacer para producir qué? Y le da ánimos. Y después mensajes mucho más recientes en un tono parecido. Lo que se desprende de esos mensajes, señor presidente, vamos, a mí lo que me parece es que se desprende complicidad. Un tono absoluto, no solo de amistad, sino también de complicidad. Y la pregunta es, señor Rajoy, ¿nos está mintiendo usted? ¿Y realmente ahí había complicidad con el señor Luis Bárcenas? ¿O nos dice usted la verdad e ignoraba lo que estaba haciendo su tesorero? Porque entonces ya no es cómplice. Entonces, don Mariano es marciano. Usted sería marciano, porque no se entera de lo que hace su propia gente. ¡Caramba! Nos dice que le sustrayeron 48 millones de euros en dinero negro en cuentas suizas. 48 millones de euros desaparecieron del PP y no se dieron cuenta. ¿Que les sobraba tanto dinero? Ahí está mintiendo. Y si está mintiendo, ¿qué le debemos decir? ¿Cómo le debemos considerar a usted? ¿Está mintiendo como un bellaco, tal vez? ¿Es eso lo que debemos decir? Usted dice que se equivocó. Vamos, pues, de acuerdo, se equivocó. Pero se equivocó mucho. 48 millones de euros, por lo bajini, es una equivocación enorme en esto y en muchas otras cosas. Si se equivocó, y se equivocó tan garrafalmente y tan cósmicamente, eso llega a una proporción dantesca, en la cual usted no solo es una persona equivocada, sino que es una persona poco hábil, incluso linda con la frontera de la poca inteligencia. Claro, y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos está diciendo usted? ¿Que usted no es un bellaco porque no miente? La alternativa es mucho peor.